descubrimos que mi abuela fue miembro de un culto. Mi abuela, Inés, era la definición de una matriarca. Una mujer de hierro forjado en gracia y tradición. Su casa en el pequeño pueblo de San Miguel siempre olía a lavanda y a pan recién hecho. Su vida entera era un testimonio de orden y decencia. Viuda desde joven, había criado a mi padre sola, lo había convertido en un hombre de bien y había reinado sobre nuestra familia con una mano firme pero amorosa. Para nosotros, sus nietos, ella era el pilar de la moralidad. Era la mujer que nos enseñó a rezar antes de comer, a escribir cartas de agradecimiento y a mantener siempre la ropa limpia y la cabeza alta. Su vestuario era un uniforme inmutable, faldas largas, blusas de cuello alto abrochadas hasta el último botón, y un chal de lana sobre los hombros, incluso en verano. Era la imagen personificada de la abuela conservadora, devota y respetable. Una reliquia de un tiempo más simple y, en nuestra mente, más puro. Por eso, cuando murió a los 85 años, de forma pacífica, en su cama, la tristeza que sentimos estaba teñida de una extraña sensación de orden. Había vivido una vida buena, completa, y se había ido como había vivido, con dignidad y sin hacer ruido. El verdadero ruido, el terremoto que demolería la imagen sagrada que teníamos de ella, llegó 2 días después, en la funeraria del pueblo. Mi tía, mi madre y yo, como las mujeres de la familia, teníamos la dolorosa tarea de elegir el vestido con el que la enterraríamos. El director de la funeraria, un hombre del pueblo que conocía a mi abuela de toda la vida, nos dejó a solas con ella en una pequeña sala privada. Tómense su tiempo, nos dijo, con una expresión de genuina pena. Doña Inés era una santa. Nos acercamos. Mi abuela yacía en la mesa de preparación, cubierta con una sábana blanca hasta el cuello. Se veía tranquila, en paz. Mi madre empezó a llorar en silencio. Mi tía sacó el vestido que habíamos traído, su favorito, uno de flores azules con el cuello alto de siempre. Ayúdenme a vestirla, susurró mi tía, su voz quebrada. Es lo último que podemos hacer por ella. Con un cuidado infinito, empezamos la tarea. Mi tía y yo levantamos suavemente su torso para que mi madre pudiera deslizar el vestido. Y al hacerlo, la bata del hospital que llevaba se abrió un poco por la espalda. Y entonces, lo vimos. Sobre la piel pálida y arrugada de su espalda, justo debajo del cuello, había un tatuaje. No era un pequeño delfín o una rosa descolorida. Era un símbolo extraño y complejo, una serpiente enroscada alrededor de una luna negra. La tinta estaba desvaída, de un color azul verdoso que delataba décadas de antigüedad, pero el diseño era inconfundiblemente profesional. Y siniestro. Nos quedamos paralizadas. Las 3. Mirando fijamente esa marca imposible en la piel de nuestra matriarca perfecta. ¿Qué es eso? Tartamudeó mi madre, retrocediendo un paso como si hubiera visto un fantasma. Debe ser, un error, dijo mi tía, aunque su voz no tenía convicción. Quizás, de joven. Pero era peor. Con una curiosidad morbosa que superaba nuestro shock, bajamos un poco más la sábana. Y vimos más. Tatuajes. Por toda su espalda, sus hombros, bajando por sus brazos. Eran símbolos, nombres, fechas. Una red de tinta antigua que contaba una historia que ninguna de nosotras conocía. Y el más perturbador de todos estaba en su antebrazo izquierdo, normalmente oculto por sus mangas largas. Era el mismo símbolo de la serpiente y la luna, pero debajo tenía una palabra tatuada con una caligrafía rústica, casi como una marca de ganado, propiedad. Salimos de esa habitación como si hubiéramos visto al diablo. Dejamos el vestido a medio poner. No podíamos seguir. La imagen de la abuela devota se había hecho añicos, reemplazada por la de una extraña con un pasado secreto grabado en la piel. Esa noche, nadie durmió. Mi padre, al principio incrédulo, se encerró en su estudio. A la mañana siguiente, salió con los ojos enrojecidos y una expresión de derrota. Había pasado la noche revolviendo el ático de mi abuela, abriendo un viejo baúl que ella siempre había mantenido cerrado con llave. Nos reunió a todos en el salón. Sobre la mesa de café, extendió el contenido del baúl. No eran manteles bordados ni álbumes de fotos familiares. Eran recortes de periódico amarillentos de los años 60, de otra ciudad, a cientos de kilómetros de nuestro tranquilo pueblo. Y un diario. Las fotos de los periódicos mostraban a una pandilla, una especie de comuna oculto que se hacía llamar los Hijos de la Luna Negra. Eran un grupo de jóvenes de aspecto salvaje, liderados por un hombre carismático y de mirada fanática. Y en una de las fotos grupales, en primera fila, con una sonrisa desafiante y el pelo corto y oscuro, estaba ella. Mi abuela. Pero no era Inés. Se llamaba Sombra. Mi padre empezó a leer en voz alta pasajes del diario que mi abuela había escrito en esa época.
y la historia que emergió era la de una pesadilla. No era una pandilla de motociclistas. Era un culto. Un culto que prometía libertad total a jóvenes descarriados y que, en realidad, los sometía a un control absoluto bajo el liderazgo de su líder. Los tatuajes no eran una elección. Eran una marca de pertenencia, de propiedad, como el que ella tenía en el brazo. Las mujeres eran compartidas, usadas. El diario describía rituales extraños, actividades delictivas, y un miedo constante a la ira del líder. La sombra de 18 años que escribía en ese diario no era la mujer que conocimos. Era una chica asustada y atrapada, que había huido de una familia abusiva solo para caer en una jaula mucho peor. Y entonces, llegamos a la parte que lo explicaba todo. Una noche, el culto fue desmantelado en una redada policial masiva, tras la muerte de uno de sus miembros en circunstancias sospechosas. Hubo arrestos, juicios. Pero varios miembros, incluida Sombra, lograron escapar en medio del caos. El último párrafo del diario estaba escrito con una caligrafía temblorosa, meses después de la redada. Hoy muero. Sombra muere. La chica que fui se queda enterrada en el barro de esa vida. Mañana, tomaré un autobús al pueblo más tranquilo que encuentre en el mapa. Me cambiaré el nombre. Me convertiré en alguien respetable. Alguien a quien nadie miraría dos veces. Alguien que pueda olvidar. Me convertiré en Inés. Y juro por Dios que nadie, nunca, sabrá de dónde vengo. Cerramos el diario. El silencio en la sala era denso, lleno de la presencia de esa chica de 18 años que había fingido su propia muerte y había dedicado los siguientes 60 años de su vida a construir una identidad completamente nueva. Su conservadurismo, sus cuellos altos, su devoción religiosa, no eran una elección moral. Eran un disfraz. Una armadura. Una penitencia autoimpuesta. Había pasado toda su vida adulta huyendo de un pasado que llevaba literalmente grabado en la piel. El funeral fue al día siguiente. La enterramos con su vestido de flores azules, abrochado hasta el cuello, tal como ella habría querido. El sacerdote habló de doña Inés, la mujer piadosa, el pilar de la comunidad. Y nosotros, su familia, nos quedamos sentados en el banco de la iglesia, escuchando el panegírico de una mujer que nunca existió del todo. Ahora, cuando pienso en mi abuela, ya no veo a la matriarca perfecta. Veo a dos personas. Veo a Inés, la mujer que me enseñó a bordar. Y veo a Sombra, la chica con la serpiente tatuada en la espalda, que luchó, sobrevivió y pagó un precio inimaginable por una segunda oportunidad. Y me doy cuenta de que la persona que más admiré en mi vida era, en realidad, una completa desconocida. Y su secreto más grande no fue su pasado. Fue su increíble fuerza para mantenerlo oculto.